Hola, el día de hoy vamos a ver estados financieros en la toma de decisiones. Ya el día de hoy hemos visto varios estados financieros, pero a nosotros como inversionistas siempre nos va a interesar quizás hacer algún comparativo con otra empresa para saber cuál me conviene más, o también, o también el hecho de comparar la misma empresa en diferentes años. Pero bueno, aquí surge un problema, y el problema es que no se puede comparar los estados financieros directamente de dos empresas porque las empresas tienen diferentes tamaños y bueno, al final de cuentas, no, aunque sean del mismo rubro o de la misma rama, no se pueden comparar de manera monetaria directamente. Y lo mismo va a suceder con la misma empresa, ¿no? A lo largo de los años la misma empresa va creciendo y va aumentando sus inversiones, su maquinaria, sus fábricas, y por este hecho puede ser que de un año a otro, si hubo una inversión muy grande, no sea la misma como empresa comparable, debido a todos los cambios que en general va sufriendo en su historia. Entonces, ¿cómo se puede resolver esta situación y cómo podemos contestar este tipo de preguntas, ¿no? Y bueno, lo que necesitamos hacer es estandarizar. Necesitamos estandarizar los estados financieros y el modo más común de hacerlo va a ser trabajar con porcentajes en vez de pesos. Esto nos va a ayudar a hacer que todas las empresas sean comparables entre sí, ya sea de un ramo o de otro, o competidores directos, o hasta la misma empresa, ¿no? Por la situación que ya dijimos de que de un año a otro la empresa, si está creciendo, puede cambiar y por lo tanto no se volvería comparable ella misma. El primero de los estados financieros que vamos a ver va a ser el balance porcentual. Y bueno, como ya mencionamos, lo vamos a estandarizar y vamos a expresar la partida en el balance como un porcentaje ya sea de los activos, si es del lado de izquierdo o del lado derecho como porcentaje de los pasivos totales y el capital. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos dos balances, el balance del año 2008 y el balance del año 2009. Justamente si vemos el lado izquierdo del balance podemos ver que el cambio va a ser la diferencia entre el año 2009 menos el año 2008. Por ejemplo, el efectivo de 2008 fue 98, 84 y el del 2009 fue 98. Si restamos 98 menos 84 nos va a dar 14, que es el cambio entre esos dos balances, ¿no? Lo mismo vamos a hacer para calcular toda la columna de cambio. Toda la columna de cambio en general va a ser el año 2009 menos el año 2008. Ok, ¿y cómo vamos a calcular nuestro balance porcentual? Pues lo primero que tenemos que hacer es situar los totales de activos. En este caso el total de activos sería, lo voy a sombrear de color verde, 3.373 para el año 2006 y 3.588 para el año 2009. Entonces, vamos a dividir cada uno de las cuentas entre el total de activos para cada año. Por ejemplo, el efectivo sería 84 entre 3.373 y lo multiplicamos por 100. Eso nos daría un porcentaje aproximado de 2.5 que lo vamos a ir colocando, lo voy a sombrear de azul, en nuestro balance porcentual. Lo mismo lo hacemos para el año 2009. Para el año 2009 dividimos 98 entre 3.588 y nos va a dar un porcentaje de 2.7. Vamos a continuar haciendo esa operación para todo el lado de activos. Y después de esto, vamos a calcular ahora la parte porcentual de los pasivos y el capital de los propietarios, ¿no? Entonces, igual, vamos a sombrear de verde los totales que representan el total de pasivos y capital. Para el año 2008 es de 3.373 y para el año 2009 es de 3.588. Como acabamos de ver, vamos a dividir los totales respecto a cada una de las cuentas. Por ejemplo, cuentas por pagar sería 312 entre 3.373, nos va a dar un porcentaje de 9.2.
Documentos por pagar sería 231 entre 3.333 nos va a dar un porcentaje de 6.8 y así sucesivamente. Lo mismo lo vamos a hacer para el año 2009. Cuentas por pagar en el año 2009 es de 344 dividido entre 3.588 nos da un porcentaje de 9.6% y así sucesivamente hasta llegar al total. Como podemos ver, obviamente todos los totales nos van a dar el 100%, tanto en activos totales como en pasivos y capital de los propietarios. Por último, la columna de cambio va a ser igual que cuando estábamos tratando con dinero. Vamos a restar el año 2009 menos el año 2008 en porcentajes y ese valor nos va a dar el porcentaje del cambio que tuvo. El cambio puede ser positivo o negativo dependiendo de si el año 2009 es mayor respecto del año 2008 o es menor. Y bueno, ¿cómo se van a interpretar estos resultados que acabamos de obtener? Por ejemplo, vamos a ver que los activos circulantes para el año 2009 van a ser de 19.7%, si quieren los sombrero de amarillo, y para el año 2008 van a ser de 19.1%. Entonces los activos circulantes van a ser mayores en el 2009 respecto de la cifra del 2008. Los pasivos circulantes, por otro lado, van a disminuir de 16 a 15%. Lo voy a subrayar otra vez de amarillo para que lo puedan ver. Entonces los pasivos van a disminuir en el 2008 de 16 a 15.1% en el año 2009. El capital va a aumentar de 68 a 72% aproximadamente. Entonces el capital total aumentaría de 68 a 72%. Y bueno, si recordando la definición de liquidez que habíamos platicado en clases, ¿se acuerdan que les había mencionado que la liquidez nos va a decir qué tan fácil es volver un activo en efectivo, ¿no? Y habíamos dicho que los activos, bueno, el activo más líquido va a ser obviamente el dinero. Y se acuerdan que también habíamos dicho que el grado de liquidez de un activo iba a estar en orden descendente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo balance los activos circulantes van a ser los más líquidos, el efectivo es lo de lo más líquido, las cuentas por cobrar son líquidas en menor grado, el inventario en menor grado, los activos fijos son líquidos todavía en un menor grado y así sucesivamente hasta llegar a las diferentes cuentas, ¿no? Entonces la cuenta que está más arriba siempre va a ser la cuenta más líquida por la pura organización que seguimos en el balance general. Y bueno, retomando esto, vamos a ver la liquidez de los activos circulantes al compararlos versus los pasivos circulantes en ambos años. Entonces vamos a ver los valores que toman. Entonces el activo circulante tenía un valor de 19.1 y el pasivo circulante un valor de 16 en el año 2008. En el año 2009 el activo circulante tenía un valor de 19.7 y en el año 2009 el pasivo circulante tenía un valor de 15.1%. Lo que podemos ver a simple vista al compararlos es que el activo está aumentando de 19 a 0.1 a 19.7 y por otro lado el pasivo circulante está disminuyendo de 16 a 15.1. Esto más o menos lo que nos está dando una idea es de que el grado de liquidez está aumentando tanto del lado del activo circulante y estamos eliminando, bueno, haciendo que crezca la liquidez al eliminar pasivo circulante. Entonces, después de interpretar todos estos balances porcentuales, podemos ver que al final de cuentas el estado de resultados es más sólido respecto al último de año. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2009 tuvo un mejor comportamiento desde el punto de vista si yo fuera un inversionista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en el año 2009 me endeudé menos en pasivo circulante, tuve más dinero en efectivo, bueno, en grado de liquidez en las cuentas de activos circulantes
y el capital de los propietarios aumentó, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a ser un inversionista y veo que el capital está aumentando, es una buena señal para saber que mi ganancia va a ser mayor. Entonces, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a calcular el balance porcentual para el ejercicio que ya veníamos trabajando de antes. Y bueno, vamos a definir primero la liquidez. Vamos a hacer una pequeña revisión en la literatura. Podemos usar los libros que subí en internet, en el Classroom, o pueden consultar una página de internet para que busquen y recuerden qué es la liquidez. Y después, ya cuando tengamos nuestro balance porcentual, lo siguiente sería comparar los pasivos circulantes versus los activos y ver si realmente tenemos más grado de liquidez del lado de los activos circulantes y si los pasivos, en este caso circulantes, van a ser menores a los activos. Y esto nos va a decir más o menos si la empresa es líquida. En este caso no tenemos 2 años para comparar el balance general, por lo tanto lo vamos a analizar desde un solo año, la liquidez. El siguiente tema que vamos a ver va a ser el estado de resultados porcentual. Y bueno, ya como habíamos mencionado, el hecho de volver los estados porcentuales nos va a ayudar a estandarizar el formato, que quiere decir que van a ser comparables con otras empresas, con ellos mismos en diferentes periodos del tiempo. Y bueno, ¿cómo lo vamos a estandarizar? Lo que vamos a tener que hacer para el estado de resultados es que vamos a tener que dividir cada una de las cuentas entre las ventas totales. Vamos a ver rápidamente el ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Del lado izquierdo tenemos el estado de resultados del 2009. Voy a subrayar las ventas totales. Las ventas totales van a ser, las voy a subrayar de verde, van a ser 2.311. Esas ventas van a ser nuestro método de estandarización. Entonces vamos a dividir cada una de las filas o rubros que tenemos entre el total, que es 2.311, y vamos a obtener los porcentajes del lado derecho, que ya nos va a dar nuestro estado de resultados en términos porcentuales para el año 2009. 2.311 entre 2.311 nos va a dar el 100%. Nuestro costo de ventas, que es de 1.344 entre 2.311, nos va a dar 58.2%. Y así consecutivamente realizamos las divisiones hasta llegar al final del estado de resultados. Y bueno, ¿cómo vamos a interpretar este estado de resultados porcentual? Bueno, el estado de resultados porcentual nos va a decir lo que le sucede a cada peso en las ventas. Por ejemplo, los intereses, que son de 6.1%. En decimales sería 0.061. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que el interés va a absorber 0.061 de cada dólar que vendamos. Los impuestos, por otro lado, los impuestos que tenemos son de 8.1% el pago de impuestos. Esto quiere decir que los impuestos van a captar 0.081 también de cada dólar de ventas. El costo de ventas lo vamos a interpretar como que de 0.582 de cada dólar de las ventas se va a dedicar al pago de bienes vendidos. Y bueno, al final de cuentas, el estado va a fluir hasta que va a llegar a la utilidad neta. La utilidad neta es de 15.7%. Se va a interpretar como que 0.157 de cada dólar va a fluir hasta la utilidad neta. Y esa cantidad la vamos a dividir entre dividendos y utilidades retenidas. Entonces se va a dividir entre $0.105 retenidos en el negocio y $0.052 que vamos a pagar en dividendos. Y bueno, lo interesante de este estado de resultados va a ser que, bueno, ya podemos ver qué sucede en términos de cada peso de las ventas, pero también algo muy importante sería poder comparar este estado de resultados con otro estado de resultados de alguna empresa que nos interese, competidora, o hasta de nuestra misma empresa, pero en periodos anteriores, ¿no? Todo esto para, al final de cuentas, tener la mejor forma de tomar una decisión financiera.